Suscríbete si tú también creciste viendo a Chicharito dejar el alma por la camiseta y sabes que su corazón es más grande que sus goles. Esta historia te mostrará por qué nuestro 14 no solo representa a México en la cancha, sino en cada latido de su ser. El sol caía sobre Los Ángeles aquel jueves de primavera. Javier Hernández, el hombre que alguna vez fue la joya de Manchester United y Real Madrid, caminaba tranquilamente por las calles de su nuevo hogar americano. Habían pasado ya 5 años desde su regreso a la MLS, ese lugar donde muchos críticos decían que los futbolistas iban a retirarse en vida. Lo que nadie sabía es que ese día, el destino le tenía preparada una prueba que no requeriría de sus habilidades con el balón, sino de algo mucho más valioso, su dignidad como ser humano. A sus 37 años, Chicharito había aprendido que los verdaderos partidos no se ganan en el marcador, sino en las pequeñas batallas diarias que la vida nos presenta. Esa tarde, había decidido visitar un pequeño café en el centro de la ciudad, uno de esos lugares donde aún podía pasar desapercibido, o al menos eso creía. El local estaba repleto de gente, ejecutivos con prisa, estudiantes con sus laptops y turistas buscando la auténtica experiencia californiana. Entre ellos, un hombre de mediana edad con una cámara y un micrófono observaba cada rincón como un cazador a su presa. Bastaron solo unos minutos para que el hombre identificara a Chicharito. Sus ojos se iluminaron, pero no con la admiración de un fan, sino con la ambición de quien ve una oportunidad para generar contenido viral a costa de alguien más. El reportero, conocido por sus entrevistas incisivas y muchas veces irrespetuosas, se acercó sin dudarlo. Lo que Javier no sabía es que aquel encuentro casual estaba por convertirse en un momento que resonaría en millones de corazones mexicanos, no por un gol imposible, sino por una lección de dignidad que ningún estadio había presenciado antes. Pero lo que nunca imaginó Chicharito fue que esa confrontación revelaría algo que ni él mismo sabía que llevaba dentro, una fuerza capaz de transformar el desprecio en admiración y el prejuicio en respeto. El café había sido, hasta ese momento, un remanso de paz para Chicharito. Con su gorra baja y sus lentes oscuros, disfrutaba de un momento de tranquilidad lejos de los reflectores que habían iluminado su carrera durante más de 2 décadas. Repasaba en su mente el entrenamiento de la mañana mientras la cafeína calentaba sus pensamientos. Aquellos días en Los Ángeles tenían un ritmo distinto al frenético Madrid o al industrial Manchester. Aquí el tiempo parecía más generoso, más amable con sus articulaciones que ya no eran las de aquel chico que deslumbró a Sir Alex Ferguson. Javier Hernández. Qué sorpresa encontrar al famoso Little Pea en este rincón. La voz del reportero cortó el ambiente como un cuchillo. No hubo presentación, no hubo respeto por el espacio personal. Solo la fría intrusión de un micrófono que apareció frente a su rostro y una cámara que comenzó a grabar sin permiso. Soy Richard Cooper, de Sports Truth, y me gustaría hacerte unas preguntas sobre tu, digamos, retiro anticipado en la MLS. El tono condescendiente dejaba claro que no se trataba de una entrevista amistosa. Chicharito respiró profundo. Conocía bien ese tipo de periodismo que busca la controversia por encima de la verdad. Con amabilidad, respondió, gracias por tu interés, pero estoy en mi tiempo personal y preferiría no dar entrevistas ahora. La sonrisa nunca abandonó su rostro, esa misma sonrisa que había cautivado a millones alrededor del mundo. Pero el reportero no estaba dispuesto a perder su oportunidad. La cámara seguía grabando mientras Cooper insistía, elevando progresivamente el tono de sus preguntas. ¿Es cierto que los jugadores mexicanos vienen a la MLS porque no dan el ancho en Europa? ¿No crees que tu país debería conformarse con ser potencia regional en vez de fracasar intentando ser mundial? Las preguntas, cada vez más cargadas de prejuicios, comenzaron a llamar la atención de los presentes. El café, antes bullicioso, empezó a sumirse en un silencio incómodo. Los ojos de todos se centraban en aquella mesa donde un hombre intentaba mantener la compostura frente a la provocación deliberada. Pero cuando Cooper soltó la frase, supongo que esa mentalidad de conformismo viene en el ADN mexicano, no, algo cambió en la mirada de Chicharito. No fue ira lo que apareció en sus ojos, sino una tranquila determinación. El tipo de mirada que tenía cuando se enfrentaba al minuto 90 con el marcador en contra. Lentamente, se quitó los lentes oscuros y miró directamente a la cámara. Lo que estaba por decir no lo sabía aún, pero cambiaría la vida de una persona que ni siquiera estaba presente en aquel café. Vamos, Hernández, sabemos que la MLS es el cementerio de elefantes del fútbol mundial, continuó Cooper, con una sonrisa burlona que delataba su estrategia. Especialmente para ustedes los latinos que no logran mantenerse en las grandes ligas. ¿No crees que los mexicanos deberían aspirar a menos? Quizás así no se llevarían tantas decepciones. La cámara seguía encendida, captando cada reacción del rostro de Chicharito, buscando ese momento de debilidad o enojo que generaría millones de visitas en redes sociales.
El café entero contenía la respiración. Una joven mesera mexicana, María, quien había reconocido a su ídolo desde que entró, apretaba la charola contra su pecho con impotencia. Para ella, como para millones de compatriotas, Chicharito no era solo un futbolista, era la prueba viviente de que los sueños mexicanos podían conquistar el mundo. Verlo ser atacado de esa manera era como sentir un golpe en su propio orgullo. Sus manos temblaban mientras observaba la escena, deseando poder intervenir pero temiendo perder su empleo. Cooper, envalentonado por el silencio inicial de Javier, decidió ir más lejos. ¿Sabes qué dicen en Europa? Que los mexicanos son buenos para los primeros 80 minutos, pero que siempre fallan cuando realmente importa. Casi como una característica cultural, ¿no crees? Esa tendencia a conformarse con lo suficientemente bueno, en vez de lo excelente. Sus palabras, deliberadamente provocadoras, buscaban la reacción visceral que haría viral su contenido. La táctica era clara: humillar para generar clics. Los nudillos de Chicharito se pusieron blancos alrededor de su taza de café. No por rabia, sino por la fuerza que hacía para contener la avalancha de respuestas impulsivas que se agolpaban en su garganta. Había enfrentado críticas durante toda su carrera. Había sido subestimado en cada equipo al que llegaba, solo para terminar ganándose un lugar a base de trabajo y goles. Pero esto era diferente. No era una crítica a su juego o a sus decisiones deportivas, era un ataque a su identidad, a sus raíces, a los millones de personas que veían en él un símbolo de que era posible triunfar. El silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos. Cooper, creyendo que había logrado su objetivo de desestabilizar al jugador, sonrió con suficiencia y añadió: supongo que para alguien de donde vienes, incluso estar sentado en este café en Los Ángeles ya debe parecer un gran logro. Fue entonces cuando Chicharito dejó la taza sobre la mesa con una delicadeza que contrastaba con la tensión del momento. Lo que Cooper no sabía es que estaba a punto de recibir una lección que ninguna universidad de periodismo podría haberle enseñado. ¿Sabes, Richard? Durante mi carrera he aprendido que los verdaderos partidos no se ganan gritando más fuerte, sino jugando con más corazón. La voz de Chicharito surgió clara, serena, sin un ápice de la irritación que el reportero buscaba provocar. Y parece que tú y yo estamos jugando partidos muy diferentes en este momento. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, no de burla, sino de genuina compasión. Sin perder la compostura, Javier se irguió ligeramente en su asiento. Vengo de un país donde los niños aprenden a soñar incluso cuando las circunstancias les dicen que no tienen derecho a hacerlo. Un lugar donde la necesidad se transforma en ingenio y donde la dignidad no se mide por lo que tienes, sino por cómo tratas a los demás. Sus palabras, pronunciadas sin alzar la voz, comenzaron a atraer la atención de todo el café. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, con la serenidad de quien no necesita demostrar nada a nadie. He jugado en los estadios más grandes del mundo, Richard. He sentido el rugido de Old Trafford y la exigencia del Santiago Bernabéu. He enfrentado a defensas que me duplicaban en tamaño y a críticos que me cuadruplicaban en crueldad. Y si algo he aprendido es que ni los títulos ni los trofeos te definen como persona. Chicharito hizo una pausa, tomando un sorbo de su café ya frío. Lo que te define es cómo respondes cuando alguien intenta arrebatarte tu dignidad. La cámara seguía grabando, pero ahora Cooper había perdido el control de la situación. Ya no era él quien dirigía la entrevista, sino Chicharito quien daba una clase magistral de humanidad. México me dio las raíces para mantenerme firme cuando los vientos eran más fuertes. Me enseñó que el verdadero éxito no está en no caerse nunca, sino en la forma en que te levantas cuando el mundo entero te mira desde arriba. A estas alturas, varios clientes del café habían sacado sus teléfonos y también grababan la escena. La mesera mexicana, María, contenía las lágrimas mientras escuchaba las palabras que resonaban con su propia historia de migración y esfuerzo. Así que no creo que los mexicanos debamos aspirar a menos. Creo que cada ser humano, independientemente de dónde nació, merece soñar tan alto como su corazón le permita. Y si algo me ha enseñado el fútbol es que, a veces, son precisamente aquellos a quienes más subestiman los que terminan haciendo historia. Chicharito extendió entonces su mano hacia el reportero, en un gesto que descolocó completamente a Cooper. Te invito a que la próxima vez que quieras hablar sobre un país, primero te tomes el tiempo de conocer su alma, no solo sus estereotipos. Lo que sucedió después no estaba en el guión que Cooper había imaginado para su video viral. Con la mano aún extendida, Chicharito notó algo en la muñeca del reportero, una pulsera tejida con los colores verde, blanco y rojo. Una pulsera que cualquier mexicano reconocería como un símbolo de sus raíces. Cooper, visiblemente incómodo, intentó ocultarla, pero ya era tarde. Esa pulsera, ¿tiene alguna historia especial?
preguntó Javier con genuina curiosidad. El silencio que siguió fue pesado. El reportero miró alrededor, consciente de que los papeles se habían invertido y ahora era él quien estaba en el centro de una interrogación no deseada. Finalmente, con un suspiro de derrota, respondió: mi madre, ella era de Guadalajara. Las palabras salieron como una confesión arrancada. Nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Volvió a México y nunca más supe de ella. La frialdad profesional se agrietaba, revelando una herida que llevaba décadas supurando bajo la superficie. Chicharito asintió lentamente, comprendiendo que estaba frente a algo mucho más complejo que un simple reportero buscando clics. Y lleva su recuerdo en tu muñeca, a pesar de todo. No era una pregunta, sino una constatación. Cooper bajó la mirada hacia la pulsera, un regalo que su madre le había dejado antes de partir. La odio, pero no puedo quitármela, admitió con una voz que ya no pertenecía al reportero agresivo, sino al niño abandonado que seguía buscando respuestas. María, la joven mesera, se había acercado sigilosamente a la mesa, atraída por el giro que estaba tomando la conversación. Llevaba una nueva taza de café para Chicharito, pero se quedó paralizada al escuchar el nombre de Guadalajara. Conocía esa ciudad como la palma de su mano. Era su hogar antes de venir a Estados Unidos buscando una vida mejor para su hijo de 7 años. ¿Cuál era el nombre de tu madre?, preguntó con una voz temblorosa que sorprendió tanto a Cooper como a Chicharito. Elena. Elena Ramírez, respondió Cooper, desconcertado por la intervención. El rostro de María palideció. Con manos temblorosas, sacó de su bolsillo una fotografía ajada por el tiempo. En ella, una mujer de unos 50 años sostenía a un niño pequeño. Esta es mi tía Elena, la hermana de mi madre. Lleva años buscando a su hijo que dejó en Estados Unidos. Richard, ella nunca los abandonó. Tu padre le dijo que habían muerto en un accidente cuando intentó contactarlos 3 meses después. El tiempo pareció detenerse en aquel café de Los Ángeles. Cooper miraba la fotografía con ojos desorbitados, reconociendo en aquella mujer mayor los rasgos de la madre que recordaba vagamente. Las lágrimas, contenidas durante décadas, comenzaron a brotar sin control. Chicharito, testigo de aquel encuentro imposible, comprendió que estaba presenciando algo mucho más grande que una simple coincidencia. Era el tipo de milagro que solo ocurre cuando las personas están en el lugar correcto en el momento exacto. 3 semanas después, Chicharito recibió un sobre en su casa. Dentro había una carta manuscrita y una fotografía que mostraba a Richard Cooper abrazando a una mujer mayor en el aeropuerto de Guadalajara. El reencuentro que había facilitado sin siquiera proponérselo. En la carta, Cooper no solo se disculpaba por su comportamiento, sino que explicaba cómo aquel encuentro había sanado una herida que llevaba toda su vida infectando cada aspecto de su existencia, incluida su forma de ejercer el periodismo. A veces, los goles más importantes son los que anotas sin darte cuenta, escribió Javier en sus redes sociales esa noche, compartiendo, con permiso, la historia pero sin revelar identidades. Hoy entendí que representar a México no se trata solo de la camiseta que llevo en la cancha, sino de los valores que llevo en el corazón donde quiera que voy. La publicación, acompañada solo de una imagen de la bandera mexicana, se volvió viral en cuestión de horas. Miles de mexicanos alrededor del mundo compartieron sus propias historias de dignidad frente al prejuicio. María renunció a su trabajo en el café un mes después. Con la ayuda de Chicharito, quien quedó profundamente conmovido por su papel en aquella historia, consiguió abrir un pequeño restaurante de comida mexicana cerca del Estadio de la Galaxy. La casa de María se convirtió rápidamente en punto de encuentro para la comunidad mexicana en Los Ángeles. En una de las paredes, enmarcada, está la servilleta donde Javier le escribió: los milagros existen, pero solo se revelan a quienes tienen el corazón abierto para reconocerlos. Richard Cooper nunca publicó el video de aquella entrevista fallida. En su lugar, produjo un documental titulado Raíces que exploraba las historias de familias separadas por fronteras y prejuicios. El documental, que comenzaba con su propia historia y el encuentro providencial con Chicharito, ganó varios premios y ayudó a cambiar la narrativa sobre la inmigración mexicana en Estados Unidos. La pulsera que antes llevaba como una carga, ahora la exhibía con orgullo. En cuanto a Chicharito, aquel incidente reforzó lo que siempre había sabido, que su legado más importante no serían los goles que anotó, sino las vidas que tocó con su ejemplo. Cuando finalmente colgó los botines un año después, lo hizo no como el goleador histórico de la selección mexicana, sino como un hombre que entendió que la verdadera grandeza no está en lo que logras para ti mismo, sino en lo que inspiras en los demás. Ese día no fue él quien cambió una vida, fue una vida la que lo cambió a él. Y así funciona la magia del fútbol y de la vida. A veces piensas que estás jugando un partido, cuando en realidad estás escribiendo una historia que trasciende cualquier marcador, escribió un columnista que presenció toda la escena en el café.
Dale like si tú también crees que los verdaderos campeones no se hacen en la cancha, se forjan con el corazón. Y recuerda suscribirte para más historias que nos recuerdan que, al final del día, no importa dónde naciste, sino cómo decides representar tus raíces a cada paso que das.